Nunca más dejaré que me traten como ganado, grité en silencio, con el corazón latiendo como tambor, mientras veía a mi padre, seu Antonio, cerrar el candado del corral donde me encerraba como castigo. Mi nombre es Clara Almeida de Sousa. Tengo 79 años y esta es la historia de una vida que cargué en el pecho durante décadas. Un peso que solo Dios conoce. Nací y crecí en Santiago, Minas Gerais, un rincón perdido en el interior donde el tiempo parece haberse detenido en los años 50, como si tuviera miedo de avanzar. Cuando era niña, todo era polvo, campo y rezos. Las calles no eran calles, solo caminos de tierra batida, por donde pasaba el ganado, levantando nubes de polvo que se pegaban a la ropa. No había lujos, no había abundancia, pero había un poco de amor, al menos de parte de mi madre. Mi madre, dona Lucia, era una mujer que parecía frágil, pequeña, casi invisible, pero con una fuerza que nadie veía. De esas mujeres que se quiebran por dentro, pero siguen de pie por sus hijos. Ella era así. Mi padre, seu Antonio, era otro tipo, alto, fuerte, de esos hombres que imponían miedo solo con la mirada, siempre con el ceño fruncido, la cara dura, como si la vida fuera una ofensa personal que debía descargar en alguien. Y ese alguien, casi siempre, era mi madre. Él trabajaba cuidando caballos de raza para los hacendados ricos de la región. Pasaba el día con las manos en el lomo de los animales, domándolos, tirando de las riendas con fuerza, y parecía traer esa misma rudeza a casa, como si todo, incluso nosotras, fuéramos bestias para controlar a gritos y mano pesada. No golpeaba a mi madre todo el tiempo, no, era peor. La quebraba poco a poco, con palabras, con miradas, haciéndola sentir siempre equivocada. Cuando llegaba del trabajo, dejaba el cinturón sobre la silla, llenando la sala de un silencio pesado. Yo, pequeña, ya sabía que cuando la puerta se abría al final de la tarde y él entraba con esa cara cerrada, lo mejor era convertirme en sombra. Me escondía detrás de la falda de mi madre o fingía jugar en un rincón con mis muñecas de trapo que ella cosía con retazos. Mi madre, ay, cómo intentaba darme un mundo dulce en medio de aquel infierno. Me enseñaba oraciones, hacía muñecas, cantaba bajito en mi oído cuando el viento silbaba y yo tenía miedo. Dios velará por ti, hija, decía, acariciando mi cabello, intentando protegerme de un peligro del que ella misma no podía escapar. Pero, mi querida, Dios parecía muy ocupado. Con el tiempo la tos de mi madre empezó, primero leve, solo por las noches. Luego vino el silbido en el pecho, las punzadas, un cansancio que le apagaba los ojos. Su cuerpo se marchitaba como planta sin agua. Yo lo veía todo y no podía hacer nada. Mi padre no buscaba médicos, no ofrecía ayuda, solo decía, frescura de esa mujer, ya pasará. Pero no pasó. Las noches se volvieron tortura. Yo me acostaba y escuchaba su respiración fallar, un gemido suave, como si pidiera aire y no lo encontrara. Rezaba aferrada al rosario que me dio, con el miedo instalado en mi pecho. Una madrugada,
Desperté con un silencio extraño. No era el silencio de peleas, ni de gritos, ni de tos. Era el silencio de la ausencia. Me levanté despacio y fui a su cuarto. Ahí estaba ella, acostada, con los ojos cerrados, el pecho inmóvil. Mi padre, de pie junto a la cama, con una expresión seca, dura, me miró y dijo con voz fría: «Se acabó. Ahora somos tú y yo, Clara». Así perdí a mi madre. No hubo médico, no hubo funeral digno, ni vecinos ofreciendo condolencias. Él la mandó enterrar ese mismo día en un rincón del terreno detrás de la casa. Recuerdo cada palada de tierra cayendo sobre el ataúd sencillo y mi corazón hundiéndose con ella. Tenía solo 7 años. A partir de ese día, lo que ya era duro se volvió insoportable. Sin mi madre, para protegerme, me convertí en lo único que le quedaba para controlar. Y a él le gustaba el control. Al principio era solo: «Clara, ven a ayudar en el corral. Clara, da de comer a los caballos». Pero había algo en su mirada que fue cambiando, un brillo que yo, niña, no entendía, pero que me daba miedo. «Ahora vas a aprender todo en el campo. Serás mi ayudante. Hay que ser fuerte», decía. Y yo, sin opción, obedecía. Las tardes en el corral se volvieron largas, rodeada del olor a estiércol, del sonido de los cascos golpeando la madera. Cargaba baldes, limpiaba establos, sostenía las riendas cuando él lo mandaba. Pero no era solo eso. Cuando me le equivocaba, y para una niña pequeña cualquier cosa era un error, venían los gritos, luego los golpes, después los castigos. Empezó a encerrarme en el corral por las noches, diciendo que era para aprender a no ser terca. El sonido de los caballos respirando, sus relinchos en la madrugada, el olor fuerte de los animales mezclado con mi llanto ahogado. Eso fue mi infancia. Pero, mi querida, eso fue solo el comienzo. Lo que vino después, tardé años en tener valor para contar, porque hay cosas que incluso quien las vivió duda en creer. Dicen que peor no puede estar, pero créeme, es mentira. Siempre se puede caer más bajo. Yo soy prueba viva de eso. Después de que mi madre se convirtió en un recuerdo enterrado en el patio trasero, Seu Antonio, el hombre que firmaba mi acta de nacimiento como padre, decidió que yo sería, en sus palabras, parte del trabajo. Pero ese trabajo tenía un significado mucho más retorcido. Desde temprano me arrastraba por el brazo antes de que el gallo cantara, me tiraba un pedazo de pan seco y decía: «Vamos, que los animales no esperan a holgazanas». Yo, que apenas sabía peinarme, ya limpiaba establos, cargaba heno, recogía estiércol con una azada más grande que yo. Y si crees que era solo eso, ¡ay, qué ilusa! Los errores costaban caro. Si derramaba un balde de agua, un grito en el oído, si olvidaba cerrar la portezuela, un pellizco en el brazo, si un caballo se escapaba, el cinturón cantaba en mi pierna. Si no aprendes por las buenas, aprendes por el cuero, Clara, decía, con esa cara de quien se cree un gran educador. A veces hasta me daba risa, pero no podía reír, claro, o venía más castigo. Pero lo peor no era el cinturón, era el castigo de respeto.
como él lo llamaba. Empezó una noche cualquiera, después de que me equivoqué con el horario de la ración. Hoy duermes con los animales, para que aprendas el peso de la responsabilidad, anunció, como si diera una lección moral. Me empujó al establo, cerró la puerta con candado y se fue a dormir como si nada. ¡Qué sensación maldita, mi querida! El olor fuerte de los animales, el ruido de los caballos resoplando, las patas rozando la paja. Yo, acurrucada en un rincón, fingiendo ser invisible, con lágrimas corriendo por mi cara sucia de polvo y miedo. Esa primera vez pensé, mañana se arrepentirá. ¡Qué ingenua! Al día siguiente abrió el portón con la misma cara de siempre. Me miró de arriba a abajo con mi rostro de quien no durmió y dijo, ahora aprende a hacer las cosas bien para no volver aquí. Pero volví, ay, sí volví. Se convirtió en rutina. Cada pequeño fallo era una excusa para encerrarme. Era su forma de, según él, enderezar el carácter. Mejor dormir con los animales que volverte una vagabunda como tantas niñas por ahí, porque en su cabeza así se criaba una mujer decente, con heno en el pelo y olor a estiércol en la piel. Yo solo escuchaba, no respondía. Aprendí rápido que abrir la boca empeoraba todo. Y mientras crecía en ese ambiente, aprendí también a leer su humor. Bastaba con el modo en que cerraba la puerta para saber si era día de golpes, de trabajo doble o de noche en el corral. Pero algo empezó a darme escalofríos de otra manera. Su mirada ya no era la mirada dura de un padre enojado. Era una mirada que me evaluaba, como quien pesa un animal en la feria. Pasaba la mano por mi cabeza, demorando demasiado, y decía bajito, estás convirtiéndote en mujercita. Clara, ya eres casi una mujer. Mi querida, esas palabras, que en la boca de otro padre serían inocentes, en la suya me revolvían el estómago. No soy tu muñeca, soy Clara, y voy a romper tus cadenas. Ese pensamiento empezó a arder en mi pecho mientras veía a seu Antonio cerrar el corral, con esa mirada que ya no era de padre, sino de alguien que veía en mí algo que no era humano. El mundo que conocí después de perder a mi madre se volvió más oscuro, más estrecho, como si la casa, el corral, hasta el aire que respiraba, todo le perteneciera a él. Pero dentro de mí, mi querida, una chispa comenzó a encenderse, débil, temblorosa, pero viva. No sabía cómo, ni cuándo, ni a dónde, pero juré que un día escaparía de ese infierno que él llamaba hogar. El trabajo en el corral se volvió mi rutina, pero no era solo trabajo. Era una excusa para tenerme cerca, siempre bajo su control. Clara, ven a ayudar con el ganado. Clara, limpia la silla de montar. No necesitaba mi ayuda, pero yo tenía que ir. Los vecinos, esos ángeles con los ojos vendados, decían, Clara es una buena niña. Ayuda a su padre con el trabajo pesado. Está aprendiendo a ser fuerte. Fuerte sí, pero no como ellos pensaban. Estaba aprendiendo a soportar algo que ninguna niña debería. Lo peor, mi querida, era darme cuenta de que nadie vendría a salvarme. Ni vecinos, ni ángeles, ni santos. Solo él, siempre él, con sus manos, sus palabras, sus castigos. A los 10 años
Ya tenía callos en las manos y miedo en el pecho. Sabía que llorar solo hacía que él repitiera el castigo. Traga las lágrimas, niña, decía. Las lágrimas no llenan el plato. Como si yo quisiera servir lágrimas para la cena. Las noches en el corral se volvieron más largas. A veces, incluso sin equivocarme, me mandaba dormir ahí. Hoy vigilas a los animales, decía, como si un caballo fuera a escaparse en la madrugada. Era solo una excusa, su excusa. En la oscuridad, con el ruido de los animales resoplando, empecé a preguntarme si aquello alguna vez terminaría. Pero lo peor aún no había llegado. Un día, todo cambió. No fue el trabajo, ni los golpes, ni el corral. Fue él, seu Antonio, decidió que no era solo mi esfuerzo lo que quería endurecer. Empezó a llamarme al galpón cuando el sol ya se había ido, cuando el pueblo estaba en silencio, con las puertas cerradas. Ven, Clara, tu padre te va a enseñar cosas de la labranza. No había caballos que alimentar a esa hora, y yo lo sabía. Dentro del galpón, el olor animal se mezclaba con su sudor rancio, la luz tenue de la lámpara, temblando como mis piernas que querían correr. Se acercaba con ese aire manso, de serpiente, y sentaba demasiado cerca. Tocaba mi cabello. Te pareces mucho a tu madre, linda, hecha para agradar. Quería vomitar cuando decía eso. Sus manos bajaban del cabello a los hombros, lentas, como si aún fingiera que era cariño de padre. Pero yo ya no era la niña ingenua. El miedo se había convertido en algo más, en una conciencia que me gritaba que aquello no era normal. Sus palabras, susurradas al oído, eran como veneno. Un hombre solo cuida así a quien es de su sangre clara. Esto es para que nadie de afuera te toque. Lo decía como si su terror fuera protección. Pero no era protección, era el comienzo de algo mucho peor. Empezó a controlar hasta mi ropa. Ya estás grande para andar como varón. Vas a vestir lo que va con tu cuerpo. Me hacía usar vestidos ajustados, telas que se pegaban a la piel, comprados por él. No tenía opción. Si intentaba protestar, venía el sermón venenoso. Si no hace lo que digo, vas a ver lo que es castigo. Y yo sabía que sus castigos no eran solo con el cinturón. Sus ojos se volvieron un cuchillo que me cortaba todos los días. Me miraba sin disimular, comiéndome con la mirada. Las noches en el corral ya no eran solo castigo, eran su escenario. A veces se quedaba en la oscuridad, observándome desde lejos, como si evaluara su propio ganado. Un caballo obedece, Clara, porque sabe quién manda. Una mujer también aprende. Cuando decía eso, mi estómago se revolvía. Lo peor no era el toque, ni el olor a sudor rancio, ni el miedo. Era saber que para él yo no era una persona, era una cosa, una propiedad. La primera prueba real llegó en una noche de lluvia, con relámpagos rasgando el cielo. Entró al corral con esa mirada de siempre, pero esta vez traía una botella de cachaza y una silla. Se sentó, tomó 2 tragos y empezó a hablar despacio. Hoy vas a demostrarle a tu padre que sabes obedecer en todo. Me ordenó arrodillarme frente a él, diciendo que me enseñaría a ser mujer de verdad. Lo que quería enseñar, mi querida, ya lo entiendes. Intenté mantener los ojos bajos, las manos juntas,
temblando, pero no solo de miedo, también de rabia. Cuando dudé, me agarró del cabello con fuerza y susurró: «No juegues a la rebelde, aquí mando yo. Si abres la boca afuera, la que desaparece eres tú, Clara». Esa fue la primera amenaza de desaparición, la primera de muchas. Lo que pasó esa noche lo llevo atorado en la garganta hasta hoy. No lo describiré, no hace falta. Tú ya lo entiendes. Solo diré que en ese momento morí, pero olvidaron enterrarme. A partir de ahí, dejó de fingir ser un padre protector. Me usaba cuando quería, como quería. Y yo ya no era yo. Era solo miedo con piernas. Pero, mi querida, en medio de ese abismo, una chispa empezó a crecer, una voluntad de escapar, de desaparecer. El problema era, ¿huir a dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Cuando vives dentro de la boca del lobo, cualquier rayo de luz parece una salida. Una mañana, mientras él estaba en la feria, tuve un instante de claridad. Había limpiado el galpón temprano y por un segundo, solo uno, pensé: si corro ahora, tal vez lo logre. Mis piernas temblaban solo de imaginarlo. ¿Era eso o seguir siendo su objeto? Tomé el vestido viejo que llevaba, sin pensar en comida ni en nada más. La portezuela trasera, la que él nunca cerraba, parecía llamarme. Corrí como quien huye de su propio funeral. Pero el mundo, mi querida, castiga a quien se atreve. No llegué ni a la curva del camino cuando escuché el chasquido de su escopeta en el aire y su voz cortándome la espalda. «Vuelve aquí, ingrata». Me alcanzó, me agarró del brazo con la fuerza de quien doma un buey bravo y me tiró al suelo. Lo que vino después, mi querida, ni en el infierno tratan así a las almas. El primer golpe fue en el estómago, una patada seca que me quitó el aire. Luego vinieron los puñetazos, las bofetadas, su rodilla aplastando mis costillas mientras gritaba como poseído: «¿Crees que puedes avergonzarme, Clara? Tú eres mía». Cada golpe me hacía perder un pedazo de conciencia. Solo escuchaba mi respiración entrecortada, mezclada con el sabor de la sangre en la boca. No sé cuántas veces me levantó por el cabello para volver a tirarme. Cuando terminó, no bastó con dejarme rota en el suelo. Me arrastró como un saco de papas hasta el chiquero de los cerdos, rasgó mi vestido en el camino, me dejó en ropa interior y me encerró ahí. «Duerme con los cerditos ahora, a ver si aprendes». Cerró el portón con un candado grueso y se fue. Me quedé en medio de la mugre, las moscas, los gruñidos de los cerdos que no sabían qué hacer conmigo. El dolor era tanto que hasta llorar era un lujo. El olor de la suciedad se pegó a mi piel como una marca de vergüenza. Cada movimiento era como si mis costillas estuvieran sueltas. Pasé 2 días sin saber si era de día o de noche, con el calor de los cerdos como único consuelo. Ni agua me dio de forma regular. Cuando finalmente abrió el candado, no tenía fuerzas ni para levantarme. Me miró con desprecio. «¿Ves lo que pasa por desobediente? La próxima no sales viva». Me arrastró de vuelta a la casa, me tiró en una estera en el suelo y se fue, como si yo fuera una herramienta que usó y descartó. Tardé días en mover las piernas sin caerme. Las marcas en mi cuerpo tardaron más en desvanecerse
Algunas nunca lo hicieron, ni en la piel ni en la memoria. Pero claro, como todo monstruo, sabía exactamente cuándo volver a tirar de la cuerda. Una semana después, cuando apenas podía mantenerme en pie, vino con esa sonrisa asquerosa, frotándose las manos callosas. ¿Ya estás bien, Clara? Vamos, hay trabajo con los caballos. El corral estaba húmedo, con olor a animal y el suelo resbaloso por la lluvia. Ahí estaba el caballo negro, su favorito, el grande, el bravo. Ve, acaricia al animal. Está nervioso, necesita calmarse. Ya sabía a qué jugaba. Me acerqué despacio, con la mano temblando. El caballo bufaba. Su piel brillante temblaba bajo mi palma. Pero él no quería caricias inocentes. Más abajo está tenso. Hay que aliviarlo. Mi querida, solo quien lo vivió entiende lo que digo sin necesidad de palabras. Las lágrimas corrían mientras mi mano, contra mi voluntad, obedecía su orden repugnante. Desde atrás de la cerca, él me observaba por una rendija, con gemidos que hacían mi piel erizarse. Así despacio, no lo asustes, decía, con voz sucia. Cuando sollozando, supliqué, papá, por favor. Su tono cambió a seco, cortante. Una palabra más, Clara, y repito la paliza, pero esta vez no te levantas. Callé como siempre, porque en ese corral quien hablaba moría. Pero dentro de mí algo empezó a hervir. No era valentía aún, era el germen de ella. Pensé que ya había visto lo peor. ¡Qué ingenua! La vida siempre tiene un peldaño más abajo. No soy tu sombra, soy Clara y voy a encontrar mi luz. Ese pensamiento crecía en mí como una semilla en tierra seca, mientras el corral, el chiquero y las manos de seu Antonio intentaban apagarme. Después de aquella noche con el caballo negro, después de sus órdenes repugnantes y sus amenazas, algo en mí cambió. El miedo seguía ahí, pero ahora convivía con un odio silencioso, un fuego que ardía bajo mi piel. No sabía cómo ni cuándo, pero juré que no sería su presa para siempre. Sin embargo, mi querida, cuando vives en la boca de un lobo, cada intento de escapar es un riesgo de muerte, y yo aún estaba aprendiendo a calcular mis pasos. La vida con seu Antonio se volvió un infierno más estrecho. Ya no era solo el corral, los golpes o los castigos. Él quería mi alma, mis pensamientos, todo. Cambió el cerrojo de la puerta principal. Lo llevaba en la cintura cuando salía. Mujer no anda deambulando por ahí, decía. Ya basta con lo que tienes aquí dentro. Y me miraba de arriba abajo, como quien revisa mercancía guardada en un almacén. Los días se convirtieron en un desierto. Me levantaba, preparaba su comida, limpiaba lo que mandaba y me hundía en el silencio. Era mejor callar. Cada palabra innecesaria era un riesgo de bofetada, empujón o algo peor. Pero él empezó a desarrollar otra manía, aún más asquerosa: los celos. Celos de un tipo que ni los demonios entenderían. Todo comenzó una vez que me llevó a la feria del pueblo, según él, para que nadie diga que no te dejo ver el mundo. El panadero, el viejo seu Geraldo, me saludó con un simple «Buenos días, pequeña». Fue suficiente. En el camino de vuelta,
Su silencio era puro veneno fermentando. Cuando cerró la puerta de casa, estalló. ¿Ese sonrisa para el panadero? ¿Ya te estás ofreciendo a los hombres en la calle? Mi querida, solo respondí con el silencio de la supervivencia. No era ingenuidad, era cálculo, pero aún así, su mano pesada vino, un bofetón que me partió el labio. A ver si sigues sonriendo ahora, descarada. Y no paró ahí. Desde ese día, cualquier salida se volvió un interrogatorio. ¿Quién miró? ¿Quién habló? ¿Quién pasó cerca? Empezó a prohibirme hasta ir por agua al pozo. Él mismo la traía. No quiero que ningún hombre vea lo que es mío. Lo que es mío. Ya no me decía hija. Era su posesión, su objeto, su animal doméstico. Cuando su paranoia creció, empezó a encerrarme en mi cuarto cuando salía a trabajar, candado grueso por fuera, y yo sola, escuchando a los animales afuera, el viento golpeando, con el eco de mis propios pensamientos. Pero en esa prisión nueva, algo empezó a nacer. Mi mente comenzó a trabajar. Si la primera fuga fue por impulso, esta tenía que ser con estrategia. Cada vez que me dejaba ayudar en la labranza, buscaba monedas olvidadas, en el bolsillo de su pantalón sucio que lavaba, bajo los estantes, las escondía en el forro de la estera donde dormía. Centavo por centavo era mi arsenal de esperanza, pero él, bicho astuto, empezó a sospechar. Un domingo, tras una comida en silencio, me miró diferente, con los ojos entrecerrados, como quien olfatea algo fuera de lugar. ¿Estás muy callada, Clara? ¿Dónde tienes la cabeza? Fingí un sorriso torcido, el que él aceptaba. Solo pienso en la labranza, papá. Entrecerró aún más los ojos. Pensando demasiado, eso sí. Mujer que piensa mucho, estropea. No bastaba con controlar mi cuerpo, ahora quería mis pensamientos. Su humor se volvió impredecible, como el clima del sertão. Un día venía con lamentos lacrimosos. Solo te tengo a ti. Era para que tu madre estuviera aquí, pero quedaste tú. Otro día era el diablo en persona. Tu madre murió por tu culpa, Clara, por preocuparse tanto por ti. Si no dieras tanto trabajo, estaría viva. Como si yo, a los 7 años, hubiera matado a mi madre. Y ahora, según él, yo pagaba esa deuda. En esos momentos me obligaba a ponerme las camisolas de mi madre. Quiero sentir su olor, quiero recordarla. El tejido fino se pegaba a mi piel sudada, rasgando aún más mi dignidad. Pasaba la mano por mi cabello largo, susurrando: eres lo que quedó de ella, Clara, y no voy a perderte también. Perder, mi querida, qué palabra tan torcida en su boca. Pero yo ya estaba tejiendo mi escape, pedazo a pedazo. Cuando el miedo se vuelve rutina, aprendes a caminar dentro de tu propia cabeza, a sonreír sin sentir, a hablar sin decir, a obedecer por fuera, mientras tu alma se esconde en un rincón. Seu Antonio, el hombre que se decía mi padre, empezó a oler mi cambio. Él, acostumbrado a verme sumisa, notó cuando mi mirada se volvió más atenta, cuando dejé de temblar tanto, cuando medía sus pasos como quien calcula la distancia de un abismo. No sabía qué tramaba, pero sabía que algo había.
Entonces comenzaron las revisiones. Un sábado me despertó pateando el suelo de madera. ¡Levántate! Me puse de pie, fingiendo no entender. ¿Qué pasa, papá? No respondió. Solo volteó la estera de paja, mi escondite de monedas. Mi corazón casi se salió por la boca. Por suerte o milagro, las monedas estaban cosidas en un corte lateral. Revisó todo, sacudió mi ropa, esparció mis pocas cosas. Siento cuando me engañan, Clara. Me quedé callada. El silencio era mi mayor escudo. ¿Qué escondes? ¿Dinero? ¿Algún recado? ¿Quién te ayuda? Sus acusaciones locas resonaban como lluvia en tejado de zinc, ruidosas. Pero yo ya sabía no dejar que se filtraran. No encontró nada ese día, pero desde entonces vigiló todo. Me seguía a la cocina, se paraba en la puerta cuando iba por leña, observaba hasta cómo respiraba. Por las noches, el cuarto estaba cerrado por fuera. «Es por tu bien», decía, con ese aire fingido de quien cree su propia mentira. «Así no inventas cosas». Pero cosas era lo que inventaba en mi cabeza. Cada rincón de la casa se volvió escondite, cada objeto una oportunidad. Cambié el lugar de las monedas, arranqué un pedazo de suelo flojo y guardé ahí lo poco que juntaba. Él no imaginaba que la podredumbre de su casa trabajaría contra él, pero su paranoia no se calmaba fácil. Empezó a interrogarme de la nada. ¿En quién piensas cuando estás callada? ¿Quién habla contigo en la feria? ¿Piensas en dejarme, verdad? Quería responder, pero sabía que cualquier palabra era carnada para una paliza. Bajaba la cabeza, ponía cara de hija obediente y fingía no existir. Pero todo empeoró. Empezó a soñar despierto, hablando de mi madre mientras me miraba. Tu madre tenía esa misma mirada, Clara. Solo me miraba así cuando pensaba en traicionarme. Ahora, hasta las traiciones que nunca existieron eran mías. Sus arranques pasaban de la rabia al llanto en segundos. Te amo, Clara. Te cuido mejor que nadie. Si te pierdo, no lo soporto. Y en esos momentos me jalaba para sentarme cerca, forzando ese contacto asqueroso que él llamaba cariño de padre. Sus manos, ya sin disimulo, recorrían donde no debían. El olor a cachaza y sudor invadía mi piel, y yo, inmóvil, dejaba que mi cuerpo se apagara. Mi mente volaba lejos, mientras mi cuerpo era una muñeca sin alma, pero por dentro, mi querida, contaba los días. Cada moneda guardada era un paso, cada noche sobrevivida un avance. Él empezó a querer más. Inventó llevarme a la ciudad vecina, diciendo que vendería unas cabezas de ganado. Fui, no podía negarme. En el camino notó que un chico de la tienda me miró de lejos. Fue suficiente. Al volver, el infierno fue total. Te vi con ese muchacho mirándote, Clara. ¿Quieres, hombre, verdad? Te estás ofreciendo. El primer puñetazo, luego el empujón, caí al suelo de la sala, la cabeza dando vueltas. Vas a ser mujerzuela ahora. Me acurruqué como animal acorralado, con lágrimas mezcladas con sangre en la boca. Agarró mi cabello y gritó: si descubro que tramas algo, juro que no queda ni un pedazo tuyo para enterrar. Me tiró al rincón como un saco vacío. Pero mi querida, cuanto más golpeaba, más crecía mi odio.
El miedo seguía ahí, pero ahora lo movía la venganza. Sobrevivir te enseña a engañarte, a creer que puedes burlar a un monstruo con pequeños trucos. Pero los monstruos, mi querida, tienen olfato. Y Seu Antonio tenía el más maldito que jamás vi. Seguía tejiendo mi fuga, cosiendo cada moneda en el forro de mi vestido, en la barra de la falda. Cada moneda era un pequeño tumor de metal, un peso disfrazado. Durante semanas llevé mi banco ambulante sin que él sospechara. Pero un día el azar llamó a la puerta, como siempre lo hace. Era un atardecer. Él llegó alterado, con los ojos inyectados, la cara cargada de furia. «Quítate ese vestido, Clara». Mi espalda se heló. No era normal que pidiera cambiarme sin motivo. «Vamos, quiero ver». Fui al cuarto con manos temblorosas, intentando quitármelo despacio, pero él, impaciente, vino detrás. Cuando tocó la barra de la falda y sintió el peso extraño, el diablo despertó, rasgó el forro, pasó los dedos por las costuras y escuchó el primer tintineo metálico. Una moneda rodó al suelo. Sus ojos se volvieron pequeños, peligrosos. «¿Qué es esto? Monedas que cosiste para no perder, papá». La excusa salió podrida de mi boca. No respondió, solo sacó el cinturón de la cintura, despacio, como quien afila un cuchillo. «¿Entonces andas juntando dinero a mis espaldas, planeando fugarte otra vez?» Lo que vino después no fue una paliza, fue una carnicería. El cuero del cinturón cantó en mi piel hasta abrir la carne. Los gritos se mezclaron con mi llanto ahogado mientras él rugía como animal descontrolado. «¿Quieres desaparecer? Yo te desaparezco primero, desagradecida». Cuando su brazo se cansó, me arrastró por el cabello hasta el corral, al lugar de donde nunca debiste salir. Me tiró al chiquero, solo con la ropa interior, en medio de la mugre, las moscas, los gruñidos de los cerdos. «Aquí es tu lugar, Clara, entre los animales». El olor de la suciedad, el frío de la tierra húmeda, el zumbido de las moscas en mi cabeza palpitante. Todo eso fue mi cama por días. No me daba comida, solo restos de la baza, agua cuando se acordaba. Mi cuerpo cedió, la fiebre llegó, los ojos pesaban, las nubes pasaban, los gruñidos de los cerdos eran mi única compañía. «No soy tu presa, soy Clara, y voy a arrancarte el poder». Ese pensamiento me quemaba por dentro mientras yacía en el chiquero, con el cuerpo roto y la fiebre consumiéndome, pero con una chispa de odio que se negaba a apagarse. Seu Antonio, el hombre que se hacía llamar mi padre, creía que me había domado, que sus golpes y sus candados habían matado cualquier resto de rebeldía en mí, pero se equivocaba. Cada paliza, cada humillación, cada noche en el corral o el chiquero alimentaba algo nuevo, una furia que ya no era solo instinto, sino un plan. No quería solo escapar, quería que pagara. No sabía cómo, pero sabía que lo haría. Y, mi querida, cuando el odio se mezcla con la paciencia, se convierte en una arma peligrosa. Cuando finalmente me sacó del chiquero, días después, su rostro era una máscara de desprecio y falsa lástima. Se arrodilló frente a mí, tomó mi cara con fuerza y susurró: «¿Me traicionaste otra vez, Clara? Ahora sabes el precio». Pero no se detuvo ahí.
Como si no bastara con destrozarme por fuera, quería pudrir mi mente. Si intentas escapar de nuevo, no solo acabo contigo, mato a don Anaír delante de todo el pueblo, para que nadie vuelva a mirarte con lástima. Mi querida, él sabía cómo envenenarme. Ahora no era solo mi miedo en juego, sino la vida de la única persona que me había mostrado un poco de humanidad. Pero en ese instante, en vez de quebrarme, encendió algo más. El miedo se transformó en furia, y la furia, mi querida, mata al miedo. A partir de ahí, dejé de temblar por dentro. El odio que sentía por él ya no cabía en mi cuerpo. No planeaba solo huir, planeaba destruirlo. Pero él, confiado en mi aparente sumisión, no lo vio venir. Seguía viéndome como la niña asustada, de ojos bajos y manos obedientes, y yo lo dejaba creerlo. La rutina continuó, pero ahora yo jugaba su juego con otras reglas. Él me vigilaba más que nunca, como una sombra apestosa a cachaza y sudor, pero todo monstruo tiene un punto débil, y el suyo era su propia botella. Cada sábado por la noche, después de hacer cuentas de las ventas de leche y ración, se sentaba en el porche con su botella de cachaza del alambique de seu Gomercindo. Era la única hora en que bajaba la guardia, bebiendo como si quisiera ahogarse en el licor. Yo lo observaba, sirviéndole más, sonriendo falso, alimentando su vicio con gusto. Cada trago que tomaba, yo pensaba: bebe, desgraciado, que me haces el trabajo más fácil. Empecé a contar sus tragos como quien cuenta los pasos hacia la libertad. Sabía exactamente cuántos necesitaba para desplomarse en la silla de madera, roncando como cerdo. Durante la semana preparé lo que pude. Escondí una pequeña navaja de cocina en un hueco detrás del fogón de leña. No era un arma para enfrentarlo de frente. No tenía la fuerza para eso. Era mi plan B. Mi plan A requería paciencia y precisión. Cuando llegó el sábado, serví la cachaza con una sonrisa de santa. «Está más fuerte hoy, papá», dije, fingiendo cariño. Él rió con esa boca podrida de dientes amarillos. Mujer lista sabe cómo complacer al padre. Los tragos bajaron rápido, como siempre. La botella se vaciaba mientras el sol caía. El cielo se oscurecía y con él el juicio de seu Antonio. Hasta que llegó el momento que esperaba. El ronquido grueso, los ojos cerrados, el cuerpo flojo en la silla. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo despertara. No era miedo, era ansiedad. Verifiqué su respiración pesada. La primera etapa estaba hecha. Ahora venía la parte peligrosa. Tomé la llave del candado que colgaba de su cinturón. Por suerte, sus dedos ya no tenían fuerza para sostener nada. Con manos temblorosas logré desprenderla. Entré a la casa, fui directo al armario donde guardaba las armas de la hacienda. Una escopeta, municiones, una navaja grande de caza, todo polvoriento pero funcional. Tomé la navaja, no porque planeara usarla de inmediato, sino porque sabía que, si algo salía mal, la necesitaría. La segunda parte era atarlo. Con cuidado, até sus brazos y piernas con las cuerdas gruesas que usaba para los terneros. Sus ronquidos no se alteraron. Aprendí la fuerza de los nudos viéndolo amarrar animales durante años. Ahora era mi turno. Por un instante, mi querida, casi lo mato ahí mismo.
Sosteniendo la navaja, acerqué la hoja a su garganta arrugada. Pero no era así como quería que pagara. Necesitaba que despertara, que entendiera que la presa se había convertido en cazadora. Cuando la madrugada llegó, empezó a abrir los ojos, aturdido, confundido. Intentó moverse, pero las cuerdas lo detuvieron. ¿Qué está pasando, Clara? Me arrodillé frente a él, tranquila. Pues, papá, hoy la que manda soy yo. Sus ojos se desorbitaron. Intentó forcejear, pero las cuerdas apretaban más con cada movimiento. ¿Estás loca, niña? Reí de verdad. ¿Loca? Quien se volvió loco eres tú hace tiempo. Yo solo aprendí del maestro. Escupió al suelo, furioso. ¿Vas a matarme? ¿Eso es? Me acerqué a su oído y susurré. Voy a hacer lo que tú hiciste toda la vida. Torturar, pero despacio. Sus ojos se llenaron de miedo, el mismo miedo que él me había hecho sentir durante años. Ahora era suyo. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. Mi arma era el terror. Pasé horas describiéndole, con calma, cada noche en el chiquero, cada orden asquerosa en el corral, cada lección inmunda. Su sudor empezó a correr por su frente. «¿No tienes valor?», gritó. Mi querida, valor siempre tuve. Lo que me faltaba era la oportunidad. Empezó a suplicar. Él, el mismo hombre que me arrastraba por el cabello, ahora me llamaba hija, con voz temblorosa. Le tapé la boca con un trapo. El juego había cambiado. No escapé esa madrugada. Estaba tramando algo más grande. No quería solo desaparecer. Quería destruir su nombre, su moral, su memoria en todo el pueblo. El miedo tiene fecha de caducidad, mi querida, y lo descubres cuando no queda espacio para más dolor. Ver a seu Antonio, el que se creía dueño de mi cuerpo y mi alma, atado y suplicando, fue la primera vez que probé el sabor del control. No era alegría, era alivio mezclado con un odio recalentado. Los días siguientes fueron largos. Él despertaba y yo estaba ahí, sentada frente a él, tomando mi café, mirándolo como quien ve una novela. «Clara, hija, por favor», suplicaba. Cada hija que salía de su boca era una música torcida para mis oídos. «Ahora soy tu hija. Y cuando me tirabas al chiquero, ¿qué era? ¿Educación?». Cerraba los ojos, sudando, con la garganta seca de tanto implorar. Pero no le daba agua fácil, ni comida de sobra. Solo lo suficiente para mantenerlo vivo. Muerto no me servía aún, porque necesitaba que respirara para la segunda fase. Ahora no era solo yo quien sabría quién era él. Todo el pueblo iba a verlo, aunque siempre fingieran ceguera. Exponer a un hombre como él en un pueblo pequeño de los años 70 no era fácil. La gente amaba los escándalos, siempre que no los salpicaran. Sabía que necesitaba pruebas, y él, sin darse cuenta, ya me las había dado. Empecé a revolver los armarios viejos de la casa. Cartas antiguas, registros de compras, las ropas de mi madre, con manchas que el tiempo no borró, los cinturones doblados que sirvieron de látigo. En el fondo del baúl encontré un cuaderno, sus anotaciones, cuentas, registros de ventas de leche y entre líneas frases garabateadas con letra temblorosa.
Clara creció igual que Lucia, linda, mía. Ahí estaba su confesión, aunque él no lo supiera entonces. Necesitaba testigos. ¿Quién? Don Anaír, la vecina que siempre me miró con pena silenciosa. Ella sabía, no porque yo le hubiera contado, sino porque una madre reconoce el dolor de otra madre. Esperé el momento justo. Una tarde, mientras él dormía atado en el galpón, fui a su casa. Don Anaír, necesito que me escuche y me ayude. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que abriera la boca. Sabía lo que venía, pero no el tamaño. Conté todo, sin adornos, solo lo necesario para que entendiera el infierno que viví. Le mostré el cuaderno, las marcas en mi cuerpo que el vestido no cubría, las cicatrices. Lo sabía, hija, siempre lo supe, pero no tenía pruebas, no tenía fuerza. Ahora las teníamos. Con su ayuda, buscamos a más personas. La partera que me conoció de niña, el panadero que vio mis moretones escondidos, el chico de la tienda que casi recibe una paliza solo por saludarme. El rompecabezas empezó a armarse. Claro, el pueblo comenzó a murmurar, algunos con indignación real, otros solo con hambre de chisme. Él, aún atado, empezó a notar cuando escuchó el primer murmullo desde la calle. Entró en pánico. Clara, por Dios, no hagas esto conmigo. ¿Por qué no? Va a manchar tu honra, tu imagen de buen padre. Temblaba, lloriqueando como niño que pierde su juguete. Soy tu padre, Clara, tu sangre. Me acerqué, con una sonrisa que nunca esperó ver. Por eso mismo, porque eres mi padre, tu desgracia será pública. No soy tu trofeo, soy Clara, y mi libertad será tu derrota. Ese pensamiento me sostenía mientras veía a seu Antonio, atado y temblando, darse cuenta de que su reinado de terror se derrumbaba. Había pasado de ser el amo de mi vida a un hombre reducido a suplicar, con los ojos llenos de un miedo que él mismo me había enseñado a sentir. Pero mi querida, exponer a un monstruo en un pueblo pequeño como Santiago en los años 70 no era solo cuestión de pruebas, era un desafío contra el silencio cómplice de una comunidad que prefería mirar al suelo antes que enfrentar la verdad. Y yo estaba decidida a hacer que miraran. Los días siguientes fueron un torbellino. Mientras él permanecía atado en el galpón, yo organizaba mi plan con don Anaír. Las vecinas, siempre curiosas, empezaban a inventar excusas para pasar por la casa fingiendo buscar leña o preguntar por un trapo perdido solo para espiar por la ventana. Parece que seu Antonio está enfermo, ¿no, Clara? Decían, con esa hipocresía de quien quiere arrancar un chisme. Yo sonreía, educada. Está en recuperación, pronto recibirá visitas. Y las recibiría, porque el próximo paso era el delegado del pueblo. No era un hombre bueno, pero le encantaba posar de héroe, y exponer a un hombre como seu Antonio sería perfecto para su ego. Cuando el delegado llegó, con 2 guardias y la partera a su lado, seu Antonio ya no tenía color en el rostro. Intentó hacerse el víctima. Ella me volvió loco, señor delegado. Inventó todo esto para destruirme. Pero las pruebas eran abrumadoras. El cuaderno con sus anotaciones enfermizas, las marcas en mi cuerpo, los testimonios de don Anaír, la partera,
El panadero, el delegado, lo miró con ese aire fingido de justicia. Seu Antonio tendrá mucho que explicar en la capital. Cuando lo sacaron de la casa, esposado, el pueblo entero observó en silencio. Yo me quedé de pie, con la cabeza alta, saboreando la venganza en cada vena. No era más su prisionera, pero, mi querida, la gente piensa que el dolor termina cuando el verdugo es llevado preso. ¡Qué ingenuos! El verdadero infierno comienza en el silencio que queda después. Ese día, cuando se llevaron a seu Antonio, respiré por primera vez en años sin su sombra acechándome, sin sus manos sucias tocándome, sin la amenaza de acabar en el chiquero. Pero el pueblo, ¡ay! El pueblo era otra bestia. Mientras él se pudría en la cárcel de la capital, yo me convertí en el plato del día para las lenguas viperinas. El primer domingo en la iglesia lo sentí. Las viejas que antes me sonreían de lado, ahora desviaban la mirada. Algunas no disimulaban, cruzaban los brazos y susurraban: «Pobre», pero también acusar al propio padre de esa manera. ¿Acusar? Yo, mi querida, no acusaba. Contaba la verdad. Los hombres del pueblo, los que siempre saludaron a seu Antonio con respeto de gran trabajador, ahora murmuraban: ¿será todo cierto? Porque una cosa es un padre severo, otra es eso. Claro, un padre abusador siempre tiene derecho a la duda, pero una niña torturada por años es solo una historia mal contada. Hubo quienes juraron que inventé todo para quedarme con la casa, otros que quería el dinero de la venta de ganado. Siempre fue ambiciosa desde pequeña. Decían, como si a los 10 años hubiera planeado mi propio cautiverio para heredar cerdos y estiércol. Pero no todos fueron así. Don Anaír se mantuvo firme, la partera también, y algunos pocos con algo de decencia me apoyaron. El murmullo de 20 chismosos siempre ahoga el susurro de media docena de justos. Seguí adelante, caminando por el pueblo como quien pisa un campo minado. Cada esquina, un susurro, cada mirada, una sentencia no dicha. Ahí va la hija ingrata, pensaban, aunque no lo dijeran, pero no me escondí. Después de todo lo que pasé, no iba a bajar la cabeza. Volví a trabajar, cosiendo para afuera, haciendo dulces para el mercado del pueblo, limpiando casas de vecinos. Lo más importante, nadie más mandaba en mí. La casa seguía siendo mía, pero no era un hogar, era un campo de batalla antiguo, lleno de recuerdos podridos. Cada rincón tenía un eco, cada pared una marca invisible. Desmantelé el corral, quemé la madera, enterré el chiquero para que no quedara ni el olor ni la memoria. Pero el cuerpo que mi querida no se limpia tan fácil. Las noches seguían siendo largas. Me acostaba y a veces sentía aún el peso de sus manos en mi espalda, aunque no había nadie. Eso es lo que nadie cuenta. Lo que queda tras la libertad es un vacío con olor a podredumbre. Las cartas de la capital empezaron a llegar. El abogado público que llevaba el caso informaba: su padre sigue preso, audiencia fijada. Pero yo ya no quería saber. Que se pudriera preso no me devolvía lo que me robó. El juicio se convirtió en un evento.
El pueblo se volvió un escenario, unos deseando justicia, otros espectáculo y algunos, los peores, defendiendo al pobre hombre. Porque claro, era solo un padre severo, ¿no? Si tan solo entendieran la diferencia entre severidad y perversión. En el tribunal, Seu Antonio lo intentó todo. Mintió, lloró, se hizo el enfermo. Estaba loco, señoría, víctima de la soledad, de la pérdida de mi esposa, como si la añoranza por mi madre justificara años de tortura a su hija. Pero las pruebas eran demasiado pesadas, los testimonios demasiado fuertes. Hasta el delegado, ese pavo real que amaba lucirse, dio un discurso encendido. Lo que este hombre hizo no es de padre, es de monstruo. La sentencia llegó, condenado. No por todo, porque mi querida, en esa época no todo lo que hizo tenía un nombre claro en los libros de leyes, pero fue suficiente para que muriera tras las rejas. El pueblo se dividió. Algunos callaron, otros me miraron con ese desprecio mudo de quienes pensaban que debí sufrir en silencio, pero ya no necesitaba su aprobación, solo necesitaba respirar, y respiraba, aunque con el peso, aunque con las memorias, porque lo que me quitaron no volvería, pero al menos ahora cargaba ese peso de pie. Nadie te cuenta que sobrevivir no es como en las novelas, no es salir del cautiverio, respirar aire fresco y ser feliz para siempre. Eso es cuento de quien nunca pasó por lo que yo pasé. Lo que queda es un vacío que huele a cosa podrida. Pero en medio de esa tierra árida, Dios plantó una semilla buena. Dona Nair, ella no me soltó ni un segundo, mientras muchos en el pueblo desviaban la mirada o fingían lástima con ese aire hipócrita de quien solo quiere chisme. Dona Nair se convirtió en mi refugio. Venía todos los días, traía un pastel, un paño nuevo, o simplemente se sentaba en el porche a hacerme compañía en silencio. Ese silencio suyo me acogía, porque no preguntaba lo que no quería contar, no me obligaba a revivir nada, solo estaba ahí. Fue con ella que volví a comer bien, a llorar en sus brazos las noches que la almohada no alcanzaba para secar mis lágrimas. Cuando los murmullos pasaban por la calle, ella se paraba a mi lado, con la cabeza alta, como diciendo, si quieren meterse con ella, primero pasan por mí. Con el tiempo, conseguí trabajo fijo cosiendo. Dona Nair me ayudó a perfeccionar el bordado, me trajo clientes. El pueblo, hipócrita como siempre, fingía que nada había pasado cuando necesitaba un favor. Clara, hazme el dobladillo de esta falda, decían. Y yo respondía, con esas sonrisas falsas que aprendí como escudo, claro, vecina. Por dentro reía. ¿Quién lo diría? Antes era la ingrata, ahora mi puntada invisible valía oro, pero el hueco en mi cabeza no cerraba. Dormir era una guerra. Las imágenes volvían de noche, como una película rota, el corral, el chiquero, el caballo negro bufando, el olor a estiércol mezclado con sus manos. Había días que despertaba gritando, empapada en sudor. Dona Nair corría descalza, desde el otro lado del patio. Me abrazaba como quien sostiene un pájaro caído. Todo está bien, hija, ya pasó. Pero no pasaba del todo. No soy tu eco.
Soy Clara y mi voz resonará más fuerte que tu sombra. Ese pensamiento me mantenía en pie mientras cosía en la penumbra de mi casa, con las manos temblando a veces, no por miedo, sino por el peso de las memorias que aún rondaban. La condena de seu Antonio no borró el dolor, solo silenció sus pasos en el corral, sus gritos en la sala, su aliento apestoso a cachaza. Pero el pueblo, mi querida, no olvida tan fácil, ni perdona a quien osa alzar la voz. Vivir libre después de años de ser prisionera era como aprender a caminar con piernas nuevas, tambaleantes pero decididas. Y en ese camino, don Anaír fue mi bastón, mi luz, mi madre del alma. El trabajo se volvió mi refugio. Cosía para afuera, hacía dulces para el mercado, limpiaba casas cuando el dinero escaseaba. Cada puntada, cada dulce, cada trapo que pasaba por el suelo era una forma de reclamar mi vida. La casa, aunque mía, seguía siendo de un campo de recuerdos podridos. Había quemado el corral, enterrado el chiquero, pintado las paredes, pero las marcas invisibles no se borran con pintura. Cada crujido de la madera me hacía dar un salto, como si él fuera a entrar de nuevo con el cinturón en la mano. Dormir era una batalla. Las pesadillas venían como un filme roto, el caballo negro bufando, el olor a estiércol, sus manos sucias tocándome. Despertaba sudando, gritando, con el corazón en la garganta. Don Anaír, desde el otro lado del patio, corría descalza. «Tranquila, hija, ya pasó», decía, abrazándome, pero no pasaba del todo. Las cicatrices en la piel se desvanecían, pero las del alma seguían sangrando. El pueblo, mientras tanto, seguía su danza de hipocresía. Los que antes me señalaban como la ingrata, ahora venían con sonrisas falsas a pedirme favores. «Clara, hazme un bordado fino para mi vestido de fiesta», decían, y yo con esa sonrisa aprendida respondía: «Claro, vecina», pero por dentro reía. ¿Quién lo diría? La niña que acusaron de traicionar a su padre ahora era la que ponía el pan en su mesa. Don Anaír me enseñó a bordar mejor, a hacer dulces que se vendían como pan caliente. Ella traía clientes, me defendía de los murmullos, me enseñaba a mantener la cabeza alta. «No les debes nada, Clara, que hablen, que tú sigues de pie». Y yo seguía, aunque a veces el peso me doblara las rodillas. Confiar en hombres, mi querida, era un capítulo cerrado. Para mí eran figuras de peligro, sombras que prefería mantener lejos. Algunos se acercaron, claro, unos con buenas intenciones, otros con esa mirada de quien ve a una mujer sola como presa fácil. Pero yo había aprendido a despedirlos con clase. «Gracias, pero aquí solo caben mi paz y yo», decía, con una sonrisa que cortaba como navaja. La casa la fui arreglando poco a poco. Cambié las tablas viejas, pinté las paredes de blanco, planté flores en el patio para que el olor a la lavanda tapara el recuerdo del estiércol. Pero el cuaderno de seu Antonio, ese con sus anotaciones enfermizas, no lo tiré. Lo guardé, no por apego, sino como un recordatorio de dónde venía, de lo que sobreviví. Don Anaír fue mi roca. Cuando las noches eran demasiado oscuras, ella llegaba con un pastel de maíz,
un paño bordado o simplemente se sentaba a mi lado en silencio. Ese silencio suyo era diferente, era cálido, no como el silencio pesado de mi padre. Ella no me pedía que contara, no me obligaba a revivir. Solo estaba ahí, y eso bastaba. Fue ella quien me enseñó a hacer ganchillo cuando mis manos temblaban demasiado para coser. Ella me mostró cómo cocinar dulce de leche en el punto exacto, cuando mi cabeza se perdía en los recuerdos. En las noches que el pecho apretaba y la garganta se cerraba, su mano en mi espalda decía: «Respira, Clara, ya pasó». Y poco a poco, con su ayuda, empecé a respirar mejor. Pero el dolor, mi querida, no se va solo porque el monstruo está preso. Las memorias seguían vivas, algunas débiles, otras afiladas como cuchillos. Aprendí a domarlas, no con gritos como él domaba caballos, sino con paciencia, con fuerza. Nunca me casé. Hombres, para mí, eran un riesgo que no valía la pena. Algunos insistían: «Clara, mereces rehacer tu vida, tener una familia». Los miraba a los ojos y respondía: «Ya tuve familia, y mira dónde me llevó». Preferí mi soledad ordenada, con el fogón encendido, la casa oliendo a pan recién horneado y el radio AM sonando bajito con músicas bregas que me hacían sonreír. La vida se volvió una rutina simple: coser, cocinar dulces, ganar lo suficiente para no pedir favores. El pueblo cambió con el tiempo. Los viejos murieron, los chismosos envejecieron y se quedaron sordos para murmurar. Los nietos de aquellos que conocían mi historia me miraban con un respeto torcido, mezcla de miedo y admiración. «Es la que enfrentó a su propio padre», susurraban. Y yo, mi querida, sonreía por dentro. Que hablaran. Tenía miedo de una mujer que no se quebró. Don Anaír me acompañó hasta que su cuerpo aguantó. Cuando enfermó, fui yo quien la cuidó. Las roles se invirtieron, pero el amor no. Ahora soy yo quien sostiene tu mano, mi vieja», le decía mientras pasaba un paño húmedo por su frente. Murió en una tarde tranquila, acostada en su cama, con una sonrisa serena. Fue la única muerte que dolió sin rencor. Después de ella, la casa se volvió más vacía, pero ya sabía lidiar con el vacío. Éramos viejos conocidos, la soledad y yo. El caso de mi padre no lo mencioné más. El juicio quedó archivado en papeles mohosos de la capital, donde nadie los lee. Los pocos que recordaban el escándalo preferían no hablar. El pueblo siempre tuvo miedo de historias demasiado sucias. Solo yo cargué esas páginas en la memoria. Y ahora, aquí, contigo escuchándome, decido abrir este baúl pesado. No busco lástima, mi querida, nunca la necesité. Quiero que el mundo sepa cuánto puede ser de cruel un ser humano, aunque vista piel de padre, de esposo, de vecino respetable. Y también quiero que sepas que se puede salir viva del infierno, no ilesa, no entera, pero viva. Hoy, a los 79, camino despacio. Las piernas ya no tienen la fuerza de antes, pero mi cabeza sigue firme, sarcástica, afilada. Cuando las jóvenes me piden consejos, les digo: elige bien a quien dejas acercarse. Los monstruos no nacen con cuernos. A veces vienen con traje o bigote bien recortado.
Lo digo con risa, pero con un pecho lleno de verdad, porque yo sé, y si tú, mi querida, estás aquí escuchando hasta el final, te pido una cosa. No cierres los ojos a las claras que andan por ahí. Hay muchas, demasiadas. La diferencia es que no todas tienen una don Anaír que les tome la mano. Yo sobreviví, y eso, mi querida, nadie me lo quita. No soy tu víctima, soy Clara, y mi historia no morirá conmigo. Ese pensamiento me sostiene ahora, a los 79 años, mientras miro por la ventana de mi casa en Santiago, con las piernas cansadas, pero el alma más ligera que nunca. Contar esta historia, mi querida, es como abrir un baúl que guardé bajo llave durante décadas, un baúl lleno de dolor, pero también de la fuerza que me mantuvo en pie. Después de que seu Antonio se pudriera tras las rejas, después de que don Anaír partiera y me dejara con un vacío que aún duele, aprendí que sobrevivir no es solo seguir respirando, es construir una vida desde los escombros, coser cada pedazo roto con hilo de paciencia, de rabia, de amor propio. Y yo, mi querida, cosí mi vida puntada a puntada. Los años después del juicio fueron un aprendizaje lento. La casa, libre del olor a cachaza y del eco de sus gritos, se convirtió en mi refugio, pero también en un recordatorio constante. Cada rincón tenía una historia, cada pared una cicatriz invisible. Quemé el corral, enterré el chiquero, pinté las paredes de blanco, planté lavandas en el patio, pero el pasado no se borra con pintura ni con flores. Las noches seguían siendo un campo de batalla. Me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo sus manos, su voz, aunque él ya no estaba. Pero aprendí a domar esas pesadillas no con lágrimas, sino con la certeza de que yo había ganado. Él no me quebró. El pueblo, con su hipocresía de siempre, fue cambiando. Los chismosos envejecieron, los murmullos se apagaron, los nuevos generaciones me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto temeroso. Es la que enfrentó a su padre, decían, como si fuera una leyenda, y yo, mi querida, dejaba que hablaran. No necesitaba su aprobación, solo mi paz. Seguí cosiendo, haciendo dulces, viviendo de mi trabajo. Nunca pedí favores, nunca bajé la cabeza. Don Anaír me había enseñado que una mujer no necesita más que su propia fuerza para seguir adelante, y yo la tenía, aunque a veces me pesara. Nunca me casé, ni quise. Los hombres para mí seguían siendo un riesgo, un eco de lo que viví. Algunos se acercaron con promesas de amor o de una vida mejor. Los despedía con una sonrisa cortante. Mi vida ya es mía, y no la cambio por nada. Preferí mi soledad, mi casa ordenada, mi fogón encendido, mi radio AM con canciones bregas que me hacían reír. Con el tiempo compré una máquina de coser nueva, amplié el patio, puse cortinas de colores. Hice de esa casa un lugar que no se parecía en nada al infierno que fue. Pero el cuaderno de seu Antonio, con sus anotaciones enfermizas, lo guardé. No por rencor, sino como prueba de que lo que viví fue real, de que no fue un sueño de niña asustada. Cuando don Anaír murió, sentí que perdía una parte de mí, pero también entendí que ella me había dejado un regalo,
la certeza de que el amor verdadero no pide nada a cambio. Cuidé de ella hasta el final, como ella me cuidó a mí. Le sostuve la mano, le pasé paños húmedos por la frente, le dije: «Descansa, mi vieja, que ahora soy yo quien te cuida». Su partida dejó un hueco, pero también me dio fuerza, porque si ella creyó en mí, yo podía creer en mí misma. Seguí trabajando, cosiendo, cocinando, viviendo. El dinero que ganaba era poco, pero suficiente para no depender de nadie. Y eso, mi querida, era libertad. Con los años, el pueblo dejó de hablar de seu Antonio. Su nombre se desvaneció, como el polvo que levantaba el ganado en los caminos. Pero yo no olvidé, no porque quisiera aferrarme al dolor, sino porque esas memorias eran parte de lo que me hizo Clara. Cada cicatriz, cada noche en el chiquero, cada grito, me forjó. Y aunque nunca tuve hijos, porque no quise traer a nadie a un mundo donde los monstruos se disfrazan de padres, encontré otras formas de dejar mi marca. Enseñé a coser a las niñas del pueblo. Les di dulces gratis a las que pasaban hambrientas. Escuché a las mujeres que llegaban con sus historias rotas, porque yo sabía lo que era cargar un peso que no se ve. A los 60 empecé a caminar más despacio. Las piernas se quejaban, las manos temblaban al enhebrar la aguja, pero mi cabeza seguía afilada, sarcástica, viva. Las jóvenes del pueblo venían a pedirme consejos. «Clara, ¿cómo se hace para ser fuerte?». Y yo les decía: «No nacen fuertes, se hacen, pero cuidado con quién dejas entrar en tu vida. Los monstruos no siempre rugen, a veces llegan con sonrisas». Lo decía riendo, pero con un pecho lleno de verdad, porque yo sabía, y ellas al mirarme entendían que no hablaba por hablar. Hoy, a los 79, vivo en la misma casa, pero ya no es una prisión. Es mi castillo, pequeño, sencillo, con olor a lavanda y café pasado. Las noches ya no traen pesadillas, solo recuerdos que aprendí a mantener a raya. No tengo familia de sangre, pero tengo una comunidad de mujeres que me miran con respeto, no con lástima. Tengo mi historia, mi voz, mi verdad. Y contarla ahora, mi querida, es mi forma de asegurarme de que no muera conmigo. Quiero que el mundo sepa que los monstruos existen, que a veces duermen bajo el mismo tejado, pero también quiero que sepas que se puede salir viva, no entera, no sin cicatrices, pero viva. Si llegaste hasta aquí, déjame un like, no por pena, nunca quise eso, sino por la valentía de escuchar una historia que corta como cuchillo. Dime de dónde me lees, porque cada palabra que comparto es un peso menos en este pecho que cargó demasiado. Y sobre todo, no cierres los ojos a las claras que aún andan por ahí, atrapadas, calladas, esperando una mano como la de don Anaír. Yo sobreviví, mi querida, y eso nadie me lo quita, pero no basta con sobrevivir. Hay que contar, hay que gritar, hay que asegurarse de que el mundo no olvide, porque mi voz, aunque vieja y cansada, sigue siendo más fuerte que el silencio que intentaron imponerme.